Buenas, buenas, ¿cómo andan? Hola, ¡ay, qué lindo! Ahí ya se empiezan a conectar. Hello. A ver, vamos a ver si se escucha bien, a ver si me ayudan ahí las primeras que se han conectado. A ver, hola Normi, hola Katia, ¿era? Sí, hola Ale. Bueno, qué lindas que están acá. Díganme si se escucha. A ver, voy a poner el micrófono acá en el mate. Ay, hermoso, hermoso Normi. Gracias. Hello. Ay, de Suecia. Bueno, qué lindo que estén por acá. Bueno, me alegro un montón. Ojalá que les sirva esta clase. Buenas, Adri, de Mendoza también. Bueno, hermoso, hermoso. Me vine un ratito antes, voy a bajar la música. Así me pueden escuchar bien. Hola, Lau. Bueno, qué lindo, ya se empezaron a conectar. Me alegro que se escuche bien. Vamos a esperar unos minutitos más y vamos a arrancar para la gente que estuvo recontra puntual. Hola, Vero de Chile. Hola, hola, bombonas. Bueno, ahí ya parece que se ha conectado perfecto. Bueno, lo loco de hacerlo en esta plataforma fue porque, ay, qué lindo. Hola, Mari, Gaby. Bueno, me encantó. De ahí de todas partes. Lo lindo de hacerlo en esta plataforma, la verdad es que podía llegar a más personas. Nunca pensé que se iba a ir como tanto de las manos la convocatoria, así que realmente estoy muy, muy contenta y ojalá les sirva. Cuéntenme un poco, ¿vienen del ámbito del diseño, del ámbito de la pintura? ¿Les gusta? Silvi, de Chascomús, tenemos de todas partes, qué bonito. A ver si se animan a escribir, vienen de qué área. Bueno, Lau es diseñadora que está por ahí, Sil de pintura. Acá hay alumnas que no son de habla hispana, de Germany, que tuve que traducirles el curso. Gracias a ella los he traducido a varios idiomas. Por eso la idea de hacerlo en esta plataforma para que puedan acceder a los subtítulos. Díganme si van a poder y si no, ya después se los enviaré grabado con los subtítulos. Así que, hermoso. Bueno, bombonas, para todas las que han empezado de manera recontra puntual, yo voy a estar mirando hacia acá, les voy a hacer algunas preguntitas y voy a mirar hacia el costado porque es donde tengo mi ayuda a memoria. Igual en la presentación está recontra claro y voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, bienvenidas a todas, me alegro un montón que se han podido conectar y ojalá disfruten tanto esta clase como yo. La verdad que amé prepararla porque fue como un repaso de toda, a ver, vamos a compartir, perfecto, acá está. Cada tanto voy a volver a la pantalla donde estoy transmitiendo, ahora en este momento solo estoy viendo la pantalla de presentación. Cuando les haga alguna pregunta, ahí vuelvo y miro los comentarios. Bueno, primero y principal, tenía que nombrar esta clase porque yo vengo de una seguidilla de mentorías individuales y digo, bueno, yo necesito introducir a las personas que realmente me siguen en las redes, pero por ahí ven un contenido un poco más light, de entender un poco cuál es mi búsqueda. Y me parecía como el error como lenguaje una de las formas más cómodas para que me conozcan, ¿no? Soy una persona que he errado mucho en la vida y he probado muchas técnicas de pintura y siento que el error realmente es como lenguaje, por eso me identifica un montón el proceso. Y acá vuelvo a preguntarles a ustedes, ¿qué les llamó la atención para participar en esta masterclass? ¿Qué vieron? ¿O qué, si fue alguna palabra o fue algún texto? Cuéntenme un poquito si se animan en el chat, ¿qué fue lo que vieron que les gustó o si se acuerdan cuál era el enfoque de este reel? A ver, las leo en el chat si quieren.
Ahora sí las estoy viendo. A ver. ¿No se acuerdan qué decía ese primer? La técnica, bien, Oscar. Algo más que decía, habían dos reels en particular. Había uno que tuvo más llegada. Hace muchísimo no pinto. Bien, claro, el volver a pintar, bien. Hola, Sil. Las técnicas, el lenguaje lúdico, muy bien, Sil. La técnica y la practicidad, perfecto. Bueno, vamos, muy bien, me encantó. Para mí las técnicas, me encanta la idea de comenzar a pintar a partir de la mancha. Bueno, me encanta, lo han entendido perfecto. Bien, y había algo en esos, en estos reels, que había algo que, este miedo, ¿no? A empezar en ese lienzo en blanco, ¿se acuerdan? La verdad, después de dar, como les decía, un proceso de mentoría uno a uno, individual, conocí tanto, hay son muy espejos en ese momento que empezamos a pintar el lienzo. En cualquiera, artistas recontra experimentada, artistas que recién empieza y empiezan a frustrarse, ¿no? A esta cosa de la comparación constante, ay, saturo mucho la obra, no sé bien cómo empezar, me falta como sostener el proceso. Y hay algo que también empieza a pasar, ¿no? En querer tener la identidad. Es como, quiero tener una identidad de mi obra, que mi obra hable por mí, pero, no sé, como en los primeros pasos, ¿no? Y hay algo que empieza a pasar en este exceso de exigencia. Entonces, como les decía anterior, después de muchos procesos y trabajar, ¿no? Con este como dolor, si se quisiera, me identificaba con un montón de... Era como, siempre lo digo, como que veía esa Aye del pasado y digo, yo también pasé por ahí, ¿no? Y si tengo que definirme, que es muy difícil definirnos, siento que el error es como mi historia, ¿no? De tanto errar y experimentar, encontré mi lenguaje. Y eso les aseguro que es muy, 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 muy común. Probablemente ustedes les pase lo mismo, el error y la frustración. Pero bueno, es aprender a abrazarlo y mirarlo, ¿bien? Bueno, hoy les voy a compartir 3 principios básicos para animarnos a dejar de frustrarnos en ese proceso, ¿bien? En el proceso de pintar. En toda esta clase ustedes se van a llevar hoy estos 3 principios básicos de cómo empezar las obras y una pequeña técnica, 3, para animarse a empezar una obra con cierta libertad, ¿no? Pero bueno, mucho antes de esto, sé que acá hay varias personas que ya me conocen, que conocen mi contenido, pero bueno, les voy a contar un poquito de mi historia, porque para mí es re importante también no sé si como profe, sino como facilitadora, mostrarles un poco el camino, ¿no? Por dónde vine o qué resultados tuve, obviamente después de mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero la historia siento que habla un poco de qué es lo que nos define, ¿no? Para que puedan hacer un poco espejo en este proceso. Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Ayelena Rigo. Siempre, hace un tiempo yo decía soy artista de oficio y arquitecta de profesión. Creo que cada vez es al revés. Me considero en realidad que las dos son hay que ser profesional en lo que uno hace, ¿no? Y el oficio es algo de hacer todos los días. ¿Qué pasa? Yo termino la facultad en el 2010 y me voy de viaje, ¿no? Con mi bitácora, es un viaje que emprendo sola, con mi bitácora de dibujo y escribía, pero en ese momento yo no me consideraba ni artista, ni mucho menos. Obviamente que crecí en una casa llena de arte, mi mamá pintaba al óleo, entonces en mi sala siempre había óleos, pintura, pero yo no me consideraba como que era un camino. Recién me había recibido de arquitecta y me voy de viaje en ese 2011, recibida de arquitecta, ya casi al final de mi viaje, volviendo, fue casi un año, una persona me ve mi bitácora, ¿no? Me ve mi bitácora con esos dibujos. Y esos dibujos me dice, esto tenés que mostrar al mundo y compartir, porque cada dibujo tenía como su historia, ¿no? Yo después con el tiempo a estos personajes yo los llamo las gulas. Vuelvo de ese viaje y empiezo a mostrar, pero con una inocencia. Es más, si van a mi Facebook personal, se van al año 2011, van a encontrar unas cosas que hoy no me avergüenzo, pero bueno. Y
lo empiezo a publicar en las redes. Me contacta casualmente esta persona y me pide comprar una de las obras, que ya se las voy a mostrar, y fue mi primera obra que vendí. Me acuerdo que en ese momento fue como totalmente despojada de toda vergüenza, de todo. No me acuerdo, fue algo era una hoja 4 y la vendí, me acuerdo, en $800. Imagínense, feliz, porque nada, recién recibida. eh, y miren, esta ya les voy a mostrar. Esta fue mi hermosa Frida. Se darán cuenta que mi viaje empezó en México y México fue para mí algo que me marcó en cuanto al color, a las formas, pero bueno, imagínense este tipo de trazo, ¿no? Entonces, vamos a volver acá. ¿Y por qué les digo esto? Más allá de, ¿no? de contarles mi historia, sino que siempre lo entendí como parte, ¿no? del proceso y del error. Vender algo sin intención, ¿no? de venderlo. Por eso digo, ahí me empiezo a relacionar con el concepto de vender una pieza de arte, ¿bien? Sí me caractericé mucho por la innovación y exploración de las técnicas, pero siempre buscando una expresión artística. En ese momento, imagínense, vuelvo de un viaje, si me acuerdo, sin un peso, y empiezo a pintar en sillas, en mesa, bueno, nada. Y participo de mi primera exposición. Bueno, mucho entre medio para contarles, pero básicamente lo que quiero aportarles hoy es que estuve casi 6 años dando taller para niños y eso me ayudó un montón a esta libertad, ¿no? A aceptar el error y no solo el error, sino aprender a explorar y asombrarnos en esa exploración, que es lo que nos cuesta por ahí a los adultos. Cuando después pasé de dar taller para niños, pasé a dar taller para adulto, era como, Dios, que me devuelvan a mis niños, pero bueno, en algún punto volvemos como a foja cero, ¿no? Como que el tener tanto miedo es como digo, bueno, en algún punto necesitamos de ese niño interior que vuelva a salir a jugar. Al mismo tiempo yo tomaba talleres a todas las personas que son de Mendoza, siempre lo nombro a mi profe, que es el que en realidad me enseñó el camino más que nada. Es mi querido Raúl Castromán, yo con él fui, si bien Raúl hace figurativo, pero él me enseñó desde La Mancha a explorar. Miren, esta fue una de las obras que yo hice con Raúl, y Raúl trabaja mucho desde la silografía, con tintas serigráficas, entonces a través de una mancha con rodillos, con espátula, arriba encontrábamos una forma, ¿no? Imagínense que esta fue una de las primeras obras, pero era como, acá hay un pajarito, acá hay otro, entonces era encontrar en la mancha formas. Yo en la mancha realmente me perdí, ¿no? Entonces, en el 2019 decido dejar un poquito de lado la arquitectura y dedicarme de lleno a mi atelier. Pero bueno, todos saben, ahí a finales del 2019 vino pandemia, fui mamá, estaba embarazada, así que vuelvo a salir al mundo, siempre cuento en octubre. Y ahí vuelvo con todo a dar talleres para adultos, que era sábado por medio, eran grupos nuevos de 10 personas. Ahí conocí muchas de las que están acá conectadas, Estelita, por ejemplo. Bueno, nada, y era dar técnicas y explorar en las técnicas, ¿no? Y durante todo este proceso, como yo les digo, nunca fue mi actividad principal, pero siempre tuve la relación de la venta de obra con algo que yo disfrutaba. Por suerte tengo obras en un montón de partes, en un montón de casitas, ¿no? En colecciones privadas, que no me paré a valorarlo recién con el paso del tiempo. Bueno, vamos a pasar estas caritas, que esas eran las que dibujaba, y qué es lo que cambia todo en este proceso, ¿no? En esta historia. Yo el 2025, el año pasado, lanzo un curso online a principio de año, fue enero, febrero y marzo. Y este curso, la verdad, que fue un curso que empezó a cruzar fronteras, que como yo les contaba al principio, lo tuve que traducir en 5 idiomas. Yo me sorprendía muchísimo del alcance, ¿no? Pero bueno, tiene esto que ver con lo que les preguntaba al principio. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se identifican? ¿Qué les llamaba la atención, no? Pero bueno, empiezo este ciclo de mentorías individuales y empiezo a ver que hay alumnas que
no sacaban las obras de su casa. Entonces, bueno, es de una manera simbólica, ¿no? No sacaban las obras de su casa, es como no mostraban lo que hacían. Entonces entendí que se idealiza mucho la escena, ¿no? Entonces yo siempre les pregunto, bueno, investiguemos, no idealicemos la escena artística. Hay un paso a paso, hay una formación, hay un camino paralelo, obviamente, al academicismo. Bien, hasta ahí vamos bien. Bien, bien. Bueno, bien, seguimos. Entonces, seguimos por acá. Bien. Entonces, tenemos esta idealización de la escena artística en la que no nos sentimos parte. Entonces, habitamos este sentido de pertenencia, ¿no? La mayoría de las personas, o por lo menos las que llegan a mí, o las que han comprado el curso, son personas entre 40, yo tengo 41 años, entre los 40 y 50, ¿no? Entonces, hay obras que son increíbles, pero no las sacan de su casa, no lo muestran, ¿no? Hay una cosa de un temor o un desconocimiento de no pertenecer al ámbito académico. Obviamente que sabemos que hay un camino hermoso que es dedicarnos toda la vida al arte, pero bueno, hay otros que elegimos otra vida y recién cuando estamos más tranquilos o resueltos otras cosas, le damos una oportunidad al arte. Entonces yo le digo que muchas veces por temor o por desconocimiento llevar la obra o los cuadros a salir de esa casa, ¿no? A mostrarlo en otras escenas artísticas. Ahora yo les voy a mostrar para que vean, antes de explicarle los 3 principios básicos que les tengo para hoy, les voy a mostrar unas obras de unas alumnas que aunque no lo crean, no se animaban a sacarlas de su casa. La primera alumna ya sí, pero bueno, van a ver que hay obras que no van a poder creer, o por lo menos me pasaba a mí, que eran obras muy potentes. Bueno, en este caso, ella es Ana Toledo. Anita, ahí puse una para no hacerlo tan largo a este video, pero bueno, Ani, yo pensé que llevaba conmigo 2 años y no, lleva 8 meses Ana conmigo, así hizo el online, el presencial. ¿Pero a qué voy con esto? No es para hablar de mí, sino hay algo en su libertad que tiene el abordaje de esta obra, ¿no? Entonces, o Nati, por ejemplo, esta alumna es Nati y los otros días veíamos la obra y le digo, Nati, esto lo tenés que mostrar. Nati obviamente viene de años de práctica y de cursos y demás, pero bueno, no sacan las obras de su casa ni las muestras en las redes ni demás. Esta es otra alumna, ya son las últimas alumnas de las mentorías individuales. Clau también tiene esta calidad de obras y hay algo que bueno, que pasa, no sé si como yo les decía, es el temor o el desconocimiento de que no lo muestran afuera. Entonces, me doy cuenta, no sé si es mi misión, sino también qué es lo que disfruto hoy. Yo disfruto un montón como acompañar a estas personas, ¿no? Ver la transformación real. Por ejemplo, con Ana, con esta alumna que hacía estas obras, que ya les voy a mostrar las obras que hacía antes, hablábamos de eso. No sé si, como es mi misión, pero realmente disfruto la transformación en el otro desde el conocimiento, desde los simples pasos, ¿no? Desde estas técnicas que les voy a traer hoy, estas 3 técnicas que son principios muy básicos, pero que te dan una cierta confianza, ¿no? Para transformar esa obra y por lo menos empezar con una libertad. Bueno, acá les muestro la obra anterior. Esta es la obra anterior al curso. ¿Qué creen? A ver si lo pueden ver. ¿Qué creen que cambió entre esa primera obra y esta última? Que no es la última en realidad, es una de las últimas. A ver si están atentas. ¿Qué creen que cambió entre esa primera obra y la segunda? Yo voy a aprovechar a tomar agua mientras ahí se pelean por contestar. Es muy sábado en la mañana. Les voy a mostrar otra obra. A ver. Estas son las obras que hacía Ani antes. Más allá, a ver, esto es importante. Más allá de la abstracción. A ver, esto obviamente que es una abstracción figurativa. Y esto tiene que ver con una expresión del material, ¿bien? Eso siempre me gusta como aclararlo. Hay algo de la abstracción de
de la expresión del material que tiene que ver, pero no es la abstracción figurativa, ¿no? Tenemos como varios tipos de abstracción, pero eso es para otra clase. ¿Qué pasa? Es la forma de abordar lo que les pregunto. ¿Qué creen que es lo que cambia entre una obra y la otra? ¿Hay una habilitación o un conocimiento? ¿Qué creen que es? A ver. Creo que es un camino. Claro, bien. A ver. Ahí liberación, muy bien, Sil. Bien, se soltó con otras técnicas, perfecto. La técnica se fue perfeccionando y más libertad del color, fluidez. Bien, Ani, a ver, liberación, habilitación. Me encantan estas palabras. Libertad por el conocimiento de la técnica. Correcto, claro. Es esta seguridad, creo que son las dos. El conocimiento te libera, correcto. Y también tiene que ver con un pequeño truquito, ¿no? Que, como les decía, hay lugares donde ni siquiera pensamos que los vamos a habitar, ¿no? Hoy, como yo les decía, estos 3 principios claves, ¿para qué? Para ayudarnos a evitar a todas las que están acá, para que puedan evitar, no sé si evitar, nunca se evita, pero sino como evitar la frustración inicial. Hay veces que hacemos, no sé, vienen alumnas que hacen años de pintura, pero siempre abordan el lienzo de la misma forma, ¿no? Viendo referencias o copiando. Yo igual, esto también da para otra clase, ya les voy a hacer varias masterclass, el copiar una imagen. Esto a mí no me molesta, siempre les digo que copien, ¿no? Que la discusión no está ahí. Por ejemplo, si hay que copiar una imagen de una obra de un artista, copien. No sé, por ejemplo, La noche estrellada de Van Gogh. Bueno, copien la exacta, probablemente aprendan de la paleta, del color, de cómo usaba él el pincel. Lo que está mal en copiar una imagen es apropiarnos de la autoría. Sería como eso un poco la discusión, pero es para otro video porque si no, hoy no nos vamos más de acá. Pero bueno, volvemos a esta pregunta, que me encanta lo que me han contestado, y sí, como que después de mucho trabajo individual, grupal, de clases y de años, entendí que el camino de educar y el gran camino de la transformación es la mancha. Ese es el principio número 1 de este proceso. La mancha tiene algo que es, como sabemos que vamos a manchar la tela, es como un primer error, pero como habilitación, ¿no? Empezamos como un juego, entonces ahí nos sacamos esta exigencia que hablábamos al principio de las diapositivas y empezamos a decir, bueno, si voy a manchar, o sea, y nadie piensa, ¿no? Como una mancha o como va a ser una obra, ¿no? Entonces empezamos a jugar, ¿no? Empezamos a ver esa libertad y dónde se va el agua y empieza el material un poco a jugar, qué me dice el material en sí, ¿no? Por eso yo siempre les digo, ahora les voy a mostrar un pedacito de un video, que si hay muchas de que han hecho mi curso acá en la comunidad, ya lo deben haber revisto, hay otras que probablemente me pidieron la clase gratis y les llegó, pero bueno, les voy a mostrar una fracción de una de las técnicas, que es la que más llegó, que es la técnica que yo les explico siempre, que es el aerosol. Esa técnica ayuda a tener cierto control, ¿no? de la mancha, pero al mismo tiempo no hay una exigencia, ¿no? Con esta técnica. Ahí les voy a mostrar, por si algunas no han visto esa clase gratis, alguna o alguno. Qué lindo que hay de todo acá. Yo les voy a mostrar ahora este pequeño videíto. Díganme si se escucha bien, porque de última apago mi... Esta parte del curso vamos a pasar a la parte práctica. Una de las primeras clases es la técnica del aerosol. La segunda técnica vamos a utilizar los mismos materiales con la única... un bastidor imprimado. Vamos a volcar agua sobre el bastidor y lo que es el bastidor. Aerosol y agua. Y vamos manos a la obra.
Lo primero que vamos a hacer sobre el bastidor, que necesitamos un bastidor imprimado, vamos a volcar agua sobre el bastidor y lo que tenemos que pensar acá es todo lo contrario de la técnica anterior. Donde está el agua es donde no va a alisarla, donde querramos que quede blanco. Lo que sí, recordemos que el agua, igual que en la técnica anterior, es el soporte de la tinta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Como ya les dije, hay que agitarlo bien antes de usar, limpiarlo y demás cuando lo guardemos. Cuando lo vamos a utilizar, agitamos y rociamos a unos 20 centímetros de distancia del agua en los bordes entre el bastidor seco y donde se encuentra el agua. Si nosotros podemos ver bien el juego que se genera con las luces y sombras y los huecos, podemos entender un poco cómo trabaja esta técnica. Miren con detalle. Ahora vamos a agarrar una tarjeta de crédito, un pedacito de cartón. Lo que tenemos sobre el agua, si ustedes pueden observar bien un poco lo que pasaba en la técnica anterior, el agua es conductora de la tinta. Lo que pasa es que en esta tinta, que es una tinta a base mate, tiene en su composición más polvo. Entonces, es más fácil cuando nosotros trasladamos el agua que ese patrón se pueda adherir sin generar ninguna película de residuo sobre el sector donde está seco la tela del bastidor. Entonces, el agua genera el patrón o el dibujo que querramos trasladar a las áreas más secas del bastidor. Si nosotros quisiéramos jugar con esta composición que queda en el agua, si la dejamos secar de manera estática durante un largo periodo, el agua evapora y la tinta que está sobre el agua, una vez que seca, queda adherida al bastidor. Pero bueno, tenemos que trabajar con mucha paciencia y espacialmente con 2 o 3 bastidores al mismo tiempo. Si no, lo que yo les recomiendo en una etapa inicial es explorar la técnica, correr, volver a volcar el aerosol, tanto en la parte húmeda, otra vez agitar, bien, otra vez en la parte húmeda, para volver a generar distintas huellas. Si volvemos a correr, nos vamos a encontrar con la huella anterior y la huella nueva. La importancia del aerosol mate es que seca de manera casi instantánea y podemos volver a trabajar distintos patrones. Sí es importante saber que el bastidor, una vez que trabajamos con mucha agua o mucha tinta, se satura. Entonces empieza a romperse, como vemos acá en este sector del agua, empieza a romperse el patrón de color y empieza a empastarse un poco la técnica. Pero bueno, lo importante acá, más que nada, es que primero exploren la técnica antes de pensar en la composición, como siempre les digo. Bueno, a ver. Vamos a dejar de compartir y vamos a volver a la masterclass. Bueno, este pedacito de una clase y de un curso, tienen un montón también de contenido en mi Instagram de esta técnica. Esta técnica siento que es una de las que si tenemos que habilitar, ¿no?, un camino de la mancha, les va a ayudar un montón, ¿no? Es una técnica que da mucha libertad y la verdad que ayuda a esa primera llegada con el bastidor, esa primera llegada de no tener miedo al lienzo en blanco. Obviamente, si acá hay personas que trabajan con óleo,
trabajan con serigrafía, trabajan con otra cosa, el contenido acuoso, obviamente que el óleo lo vamos a diluir en su solvente, pero esta cosa de manchar la tela antes de una intención más artística nos acerca a la expresión del material, que eso lo recomiendo mucho y por lo menos, no sé si lo recomiendo, pero es el camino que me ha servido a mí y obviamente a la gente que he acompañado. Bueno, el principio número 2. ¿Se ve? ¿No se ve? A ver, quedó todo negro. A ver, ahí. Hola, mis soles. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Bueno, gracias por avisar. Estaba hablando sola. A ver, ¿se ve? Vamos a cerrar esto. Quiero ver si se ve ahora la masterclass. ¿Ahora se ve la pantalla? Vamos a volver al aerosol. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Bueno, gracias. No. Ahí no, a ver, dejo de compartir. Qué mala esa pantalla, ahora sí. Sí, Clau, ahí que me has puesto sí. ¿Viste la diapositiva o a mí sola? A ver. Ahora sí. Bueno. ¿Qué será, che? Ahora vos. Bueno, gracias. Sí, miren, voy a intentar volver a mostrarles. Miren, voy a hacer algo más fácil. A ver, lo voy a mostrar de acá, a esta diapositiva. Bueno, esto es lo que tiene la transmisión en vivo. Uno cree que tiene el control, como la mancha, y no tenemos el control de nada. A ver, lo voy a compartir de acá. Voy a probar dos cosas. Ahí me irán, me servirán de ojos. A ver, acá recién, yo vi todo, bueno, es genial, genial. A ver, entonces, si yo hago esto, a ver, díganme. A ver, Normi, ¿no se ve? Revela. No, nada, ok. La Normi me dice que sí, ven la pantalla. Bueno, hermoso, capaz que era cuestión de esperar unos segundos, ¿no? Perfecto, hermoso. Sigamos entonces. Yo debo estar chiquita abajo en la pantalla. Bueno, gracias, bombonas. Vamos a seguir. Perfecto. Me ponen que sí. 10 sí y un no. Bueno, igual esto va a quedar grabado y obviamente va a estar también este PDF. Y también les enviaré ese pedacito, esa fracción de la clase, si ustedes quieren. Perfecto, se ve todo perfecto. Bien, me encantó. Bueno, sigamos con la masterclass. Entonces, esa fracción, ese videíto que les pasé, es un pedacito cortito del gran curso, ¿no? Pero más allá digo, este acercamiento con la mancha, como yo les decía al principio, tiene que ver con la forma más potente de libertad que yo he visto, que he encontrado en las otras personas, ¿no? Entonces, esta libertad nos hace como bajar un poco esta rigidez que llegamos al lienzo. Bueno, el segundo principio que por lo menos disfruto un montón en el proceso de la obra. ¿Por qué disfruto mucho? Porque hay algo que no me importa si me equivoco, ¿no? Es el segundo principio, que es trabajar en capas. Acá probablemente todas las que pintan, es raro que sea una obra de una primera instancia, pero trabajar en capas desde la mancha, ¿no? Vamos sumando el concepto anterior, ¿no? Es como la capa la vamos construyendo, capa va secando, inclusive cuando trabajamos muchos con estas técnicas, esta capa sobre capa, vemos qué tapar, qué dejar respirar, porque muchas veces decimos, saturé la obra. Bueno, bien, saturé la obra, pero ¿cómo puedo hacer que respire? Probablemente utilizar el color, algún color atmósfera. El color atmósfera le llamo al color que usamos para alivianar esa composición. Siempre digo, al principio, cuando empiecen, utilicen una paleta que pueda ser controlada, 2, 3, 4 colores, y hay un color que tiene que ser el atmósfera.
al principio, ya después es liberarnos. Pero bueno, esto de trabajar en capas nos ayuda a ir escondiendo. Estas dos obras en particular fue capa sobre capa sobre capa y después digo, bueno, ¿qué voy a poner con más atención o dónde voy a poner énfasis, ¿no? Entonces, acá con dorado, con un pincel, después con agua, ahí después la grieta que bajó, ¿no? Las gotas que bajaron con el agua, entre medio di énfasis con un color de contraste. O en este caso, por ejemplo, esta serie, este cuadro que tenemos a la derecha de la pantalla, este con verde y turquesas, este cuadro se fue a España. Fue un cuadro que yo trabajaba mucho con las telas sueltas, sin embastar, entonces hacía manchas, probaba, pero de un momento a otro me empezó a fascinar el color negro, ¿no? Como color compositivo y esta serie, ¿no? Como esta obra que tenemos acá, esta serie la empecé a llamar telón, ¿no? Porque yo pintaba, dejaba secar la capa y arriba ponía como una capa totalmente negra tapando y abría como esta técnica más de esgrafiado, que es presionar o con una regla o con una espátula. Entonces, cuando todavía el acrílico no está seco del todo, entonces abrimos y mostramos un pedacito de esa obra, ¿no? Por eso tenía este nombre de telón, ¿no? Entonces era como contar una historia, ¿viste? Esto del escenario, ¿no? Que el telón se va abriendo y se va cerrando a medida de que la obra vaya desenvolviéndose. Este es un poco ese sentido, ¿no? Y por último, el último principio que me encanta también es el elemento agua, ¿no? El elemento agua, o como les decía anteriormente, el solvente, en el caso de que usen óleo o alguna otra técnica, es el agua como elemento fundamental de cualquier técnica, y más si es técnicas, como les decía, al agua. ¿Qué nos hace el agua? En algunos sectores, como les mostré en la primera técnica, nos protege para que no se pinte, pero podemos también hacer, ¿no?, transparencias y hacer estas aguas sucias que yo les llamo. También en mi Instagram tienen técnicas, acá les traigo un pequeño tips, que yo lo que me preparo son pequeños difusores o spray o atomizadores. La diferencia entre atomizadores o spray, eso es el tamaño de la gota, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Dentro de los atomizadores les pongo o tinta o acrílico apenas bien diluido, entonces por eso les llamo aguas sucias. Entonces, ¿qué hago? Me dejo guiar mucho por el material. Por eso estos tres principios tienen que ver con esa entrega, ¿no?, de la conexión con el material con el que estoy pintando. Entonces, estas aguas yo las tengo en mi taller de distintos colores y bueno, y abordo el lienzo desde alguna mancha, ¿no? Bueno, una recomendación pequeña, si empiezan a hacer esto, siempre les digo, para que puedan reutilizar esas mezclitas de aguas que vayan haciendo, que sean aguas destiladas o agua hervida. No usen agua común para mezclar sus acrílicos porque se pudre con el tiempo. Entonces, esa es la única recomendación que yo le tengo con estos difusores. Entonces, por ejemplo, esto es una técnica con tintas, pero también con a las aguadas, ¿no? Con esta técnica que les mostré de mi alumna ahí al principio de la clase. Bueno, ese lienzo estaba en blanco y nada, fue una entrega de la tinta y en este sector tenía acrílico, entonces voy componiendo la mancha, ¿no? Entonces, ahora les pregunto. Bueno, si han seguido hasta acá, si siguen, a ver cómo vienen, a ver, las voy a volver a leer. Me preguntan consulta, a ver. No quiero abrir tan el debate de consulta y dejar para el último, pero pregúntame, Sil. Bueno, debe haber una demora entre el chat y entre lo que escriben. Pero bueno, para no cortar la clase, ¿no? Si seguís acá todavía y has notado, por lo menos mi manera de abordar, como me decían al principio, es muy simple, se parece simple,
y lo es. En realidad nosotros tenemos que despojarnos un poco de estas exigencias, ¿no? Voy a manchar el lienzo, ¿qué pasa? Bueno, voy a trabajar en capas, ¿qué podría pasar, no? Y utilizar el agua, tener nuestros acrílicos, lo que sea, y nuestros atomizadores con aguas sucias, con agua que no esté sucia, pero digo, hay 1000 formas, obviamente yo les puedo compartir mi experiencia y lo que les ha funcionado a las alumnas. Ah, bien, ahí me preguntan la obra de Telón. A ver, que si hay otra pregunta más y luego la pintaste de negro. Claro, sí. Hay algo que en la obra de Telón, esta obra que quedó hermosa y encima un acabado mate, a mí me gusta mucho, mucho el acabado mate en las obras. Es más, a veces me gusta tipo terciopelo, como si fuera pintura a la tiza, pero la laca al final siempre termina dando un satinado. Pero en esa obra lo logré. Claro, yo al trabajar con telas, como les decía, secó totalmente. Obviamente que esas capas y capas y capas yo las dejo secar y probablemente la agarro al otro día o a la semana, o probablemente esa era una de las telas que yo experimentaba. Secó totalmente y yo después arriba pinté con un acrílico negro, mate. Y después, no, acrílico no, porque el acrílico tiene un brillo. Fíjense que en la obra se ve lo mate que es, se ve así hasta no como si tuviese pelusa, pero era porque no reflejaba el brillo. Debe haber sido un látex extra mate. Entonces yo pinto toda la obra y ahí lo dejo secar a unos segundos para que no adhiera demasiado la tela y ahí presiono con una espátula. Esa obra es la obra Telón. Bueno, esa técnica también se las recontra recomiendo. Entonces, volviendo a esto, entonces, el principio, a ver, les pregunto si quedó claro, ¿cuáles fueron los 3 principios que les recomiendo para abordar las técnicas abstractas, o técnicas abstractas o para el acercamiento con el lienzo? Si se animan a escribir ahí los 3 principios. La mancha. Entonces, es como que de repente se me cargan los mensajitos. La mancha, el trabajo en capas y el agua. Perfecto, sí, perfecto. Son estos 3 principios que, como les digo, este recurso, esta masterclass, es tener esto como, no como bandera, pero les va a ayudar un montón a liberar cuando estén muy rígidas, ¿no? Entonces, es el principio de la mancha, del trabajo en capas y de utilizar el agua. Bien, es perfecto. Quedó clarísimo entonces, clarísimo, clarísimo. Entonces, como les decía, hay algo que sí cambia todo en esta, son técnicas muy simples, también es, ¿no? Como les decía, despojarnos de las formas, abrazar ese conocimiento, pero despojarnos de las exigencias, ¿no? Entonces, pero hay algo que cambia todo acá. Bueno, cambia, no es mi pelo el que cambia, ni mis looks en la vida, pero estuve buscando alguna imagen que transmita lo que les quería decir y no encontré una, sino encontré muchas, ¿no? De esto que cambia todo. Y lo que cambia todo, obviamente, que es la constancia, la práctica, la disciplina y sobre todo, ¿saben qué? Es el abrazar el error, ¿no? Esta técnica que fue como el aerosol, yo estaba pintando algo y estaba probando y digo, ¿qué pasa si lo mezclo acá y lo mezclo? Y la verdad que me desestructuró a mí y a un montón de personas, o manchar con el acrílico, o probar. Como yo les digo, yo me siento una investigadora en las técnicas. Si hay una técnica que no me sale, yo voy a estar 1 año probando esa técnica. Entonces entiendo por qué, cómo es lo que hace, y después sé la intención para usar esa técnica. Entonces, yo lo único que les puedo decir a las personas que les guste pintar y que realmente amen el proceso, ¿no? de las obras, es como un poquito todos los días. No hace falta hacer obra todos los días, porque todos nosotros o todos ustedes tienen otros trabajos, pero es un ratito, no sé, hoy voy a ver un pedacito de un video de pinturas al agua. Miren, hoy el conocimiento
está a manos de todos. Entonces digo, lo que nos marca la diferencia a cada uno de nosotras es el know-how, el cómo lo hacemos, pero el conocimiento está donde quieran. Así que para mí dedíquenle un poquito todos los días para acompañar ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos 45 minutos, qué genias y siguen ahí. Bueno, me encantó. Bueno, nos quedan estos 15 minutos de clases y bueno, ¿qué más decirle? Entonces, esta es la parte en la que no es que no puedas, sino que por ahí nadie te enseñó cómo empezar una forma simple la obra, ¿no? O por lo menos es lo que concluí después de tantos ciclos de mentoría. Cómo empezar una obra sin dudar tanto o probar técnicas con resultados que a uno le guste. Esa fue una de las gran también visualizaciones de las alumnas que les mostré anteriormente. También el crear el propio lenguaje, como les decía, crear el propio lenguaje tiene que ver con mirar la práctica, ¿no? Dejar de exigirnos y disfrutar, que eso también es, nos perdemos muchas veces en la rigidez de terminar la obra, pero es disfrutar. Esta parte de la mancha, hay una entrega ahí en el lienzo que realmente estamos en ese momento presente. O bueno, o simplemente pintás y querés como ordenar el proceso artístico, ¿no? Y llevar tu obra al siguiente nivel. Yo lo que les puedo recomendar también es que está bueno también acumular información, pero bueno, sin la práctica no las va a llevar a ningún lado, así que es lo que más podría recomendar, además de estos principios que se lleven en esta masterclass la práctica, ¿no? De la técnica. Y obviamente también hoy los quiero invitar y acompañarlos a las personas que quieren, porque me han preguntado un montón de las mentorías y yo como este año se ha desbordado, por suerte, de proyectos, los quiero invitar en mi programa online, que va a ser solo una vez al año, estas mentorías que yo hacía individual. Bueno, voy a abrir el programa de mentoría grupal, ¿no? Este programa, ¿en qué consiste? Recién la preventa se va a lanzar el 13 de mayo y inicia el 6 de junio. Son 2 meses donde vamos a trabajar esto, ¿no? El lenguaje de la obra, el camino, las formas de expresarnos y tratar de encontrar como ese lenguaje o esa cosa más auténtica, ¿no? Siempre me gusta aclararles que si las personas que llegaron hasta acá buscan ese academicismo, no lo van a encontrar, por lo menos en mi espacio. Siempre digo lo mismo, desde el respeto. Hay gente que es más académica y en este lugar no lo van a encontrar. Yo acá trabajo desde la prueba, el error, la exploración. Por eso les mostré un poco todo mi recorrido. Y también les mostré estas técnicas y demás principios para que sepan si van a estar alineadas o no a mi búsqueda, ¿no? Y a la forma que suelo, como les digo, no soy profe, sino me considero más una facilitadora para marcar ese camino, ¿no? Entonces, bueno, esta mentoría incluye, son, como les digo, 2 meses y después quedan con videos de soporte también, que quedan en una plataforma sin vencimiento. Y acá sí les enseño todas las técnicas, pero también, además de la práctica, sobre todo vamos a leer esto, ¿no? Porque me pasa mucho que yo por ahí las sigo y cuando trabajamos y cuando vemos o cuando me consultan, y chusmeo un poco, ¿no? Los procesos o cómo venden en su Instagram o cómo muestran su obra. Y por ahí veo que hacen todas lo mismo, obviamente desde no desde el desconocimiento, sino como que hay algo que nos dice, bueno, tenemos que aparecer así, o tenemos, no, cada una tiene su forma. Entonces, cuando es tan forzado, bueno, me pasa eso, como inclusive las guío de cómo es la mejor forma para cada una para guiar un poco su búsqueda. Como yo les decía, el lanzamiento de esta membresía la voy a hacer el 12 de, perdón, membresía no, el programa online, va a ser el 13 de mayo, va a ser la preventa. Obviamente, si han llegado hasta acá y han estado conmigo 50 minutos, van a tener como el descuento del acceso a ese programa. Quédense tranqui que les va a llegar al mail y les va a llegar toda la info con el acceso, ¿no? Pero bueno, yo en estos días, en las historias, me he dado cuenta que hay muchas personas
pero muchas que me han preguntado esta misma técnica, o las técnicas de las aguadas, este curso que yo di mucho presencial, no he dado ninguno online de este curso, de estas técnicas aguadas. A ver, las aguadas son estas, ¿no? Estas, había una obra de una alumna de Nati. Bueno, estas son las técnicas que digo de las aguadas. Voy a hacer un pequeño curso el viernes y sábado en vivo, el viernes que viene, y obviamente que están todas recontra invitadas. Este curso es como para un curso más cortito, obviamente que no es el programa anterior, es un curso cortito de viernes y sábado para que puedan aprender esas técnicas base. Y bueno, sí les voy a, el primer día a mí me gusta enseñarles mucho, que mis alumnas saben, que me gusta mucho que entiendan la base en la que estamos pintando. Yo inclusive a veces les cambio el soporte, si es cartulina forrada o si es el soporte de bastidor, ¿qué tiene que tener la tela para que nos genere esta mancha, ¿no? Entonces eso vamos a ver el primer día, vamos a terminar de ver una técnica mixta, que es como yo hago las obras con el aerosol, con las tintas, con estas aguas sucias, y el segundo día vamos a trabajar en profundidad las aguadas que me han vuelto loca esta semana cuando compartí la obra de esta alumna. Así que, como les decía, estas las aguadas, yo acá los trabajo, algunas con estos acrílicos aguados, acá todo esto es acrílico, y las tintas y demás. Bueno, como yo les decía, todo les va a llegar por mail, quédense tranquilas, a todas las que están acá también van a tener descuento en la membresía, si quieren, en la mentoría, o este cursito cortito del fin de semana que viene. Si no pueden estar en el curso, queda todo grabado. Y bueno, nada, gracias por acompañar y respetar estos espacios, han sido recontra respetuosos todos. Y para decirles esto, ¿no? Es como, no existe la obra perfecta, existe el proceso. Así que abrazar también, ser un poco más tiernas o tiernos con nuestros procesos, permitir la equivocación por esas técnicas, por aprender a ser principiantes, que realmente esa práctica nos lleva a los próximos pasos. Y existe, ¿no?, la decisión, obviamente, de seguir siempre el pasito a pasito y capacitarse donde puedan, quieran y bueno, nada, y gracias. A ver qué me han preguntado por ahí. Si es similar al curso que tenés en la web, no es similar, es un curso nuevo, el de las aguadas. Es un curso que di sí presencial, así que las que han ido presencial en el año 2019, di muchos cursos presenciales. Así que yo les voy a mandar todo, Sil, todo les mando por acá. O les puedo compartir, miren, por este chat. Así lo hacemos más práctico. Igual se los voy a mandar, quédense tranquilas para que también vean y que puedan disfrutar esta clase, porque por ahí uno un sábado en la mañana a veces se pone a, no sé, a ordenar, a poner música, y me han tenido ahí de fondo mientras hacen sus cosas. Así que, claro, el agua con difusores a mí me parece muy hermoso, muy liberadora. Bueno, Edgardo, me alegro que te haya gustado las formas. Siempre digo que es volver a jugar, ¿no? Tiene que ver eso con la pintura. Lo que pasa es que nos ponemos tantas exigencias que no podemos. El curso, ¿cómo es? Ahí me preguntan la inscripción y demás. Básicamente es como los anteriores, inclusive ya subí contenido al curso. El curso es en vivo, no es como los otros cursos que ustedes han hecho en mi plataforma. Este curso he subido algunas clases de las otras clases, un PDF para que tengan ahí de soporte, pero no tiene, miren, les voy a dejar acá en el chat, les dejo el link, el de curso Permiso para Crear. Quédense tranquilos, igual yo se los voy a mandar al mail y demás, pero es para que vayan chusmeando el material. El curso va a ser en esa plataforma, en realidad las voy a ver a ustedes, lo que pasa es que esto de YouTube fue porque hubo una cantidad de inscriptos en esta masterclass, así que bueno, sí, me alegro, mira, hay muchas, claro, que tienen
el curso original. Bueno, con ese curso fue con el que, la verdad, cambió un montón obras y las diferencias de una obra y otra. Por eso les mostré la de Nati, la obra de Ani y la obra de Clau. Las tres, y más que nada Ana y Claudia, si vieron las dos era como muy diferentes y usaron exactamente las mismas técnicas, ¿no? Entonces, por eso digo, cada uno encuentra su lenguaje a través de la mancha. Así que, bueno, y acá charlando con ustedes me di cuenta que les puedo preparar alguna clase de lo que habíamos hablado recién, de las copias y demás. Bueno, bombonas. Edith me pregunta si doy clases presenciales. De a poquito lo iré anunciando. Lo que pasa es que me he estado mudando a un espacio nuevo que también va a tener mucha actividad artística y bueno, y de a poco tengo que ir subiendo el contenido. No, el curso de la semana que viene yo les quiero ver las caritas. Quiero ver las caras, no solo los arroba y los nombres. Y también la idea es que puedan preguntar y participar. Así que no va a ser por YouTube. Lo más probable es que sea por Meet, que es la plataforma que más me gusta. Sí, quedan grabados. Queda grabado y es viernes a las 11, generalmente es 1 hora y media, un poquito ahí. Y el sábado lo mismo, probablemente nos extendamos un poco más el día sábado. Así que quedan grabadas las clases y podemos hacer preguntas y demás de por lo menos el cursito corto. En Cava tengo planificado, todavía no tengo fechas, ya les diré dónde. Bueno, bombonas, un placer. Ojalá realmente apliquen estos principios. Ha sido un foro muy lindo de gente y bueno, ojalá hayan disfrutado tanto la clase como yo. No les voy a mentir, es mi primera masterclass como más masiva. Al principio estaba un poquito más nerviosa por cuestiones técnicas, ¿no? Pero bueno, como siempre digo, uno atrae lo que es y lo que da y han sido recontra respetuosas. Bueno, bombonas, un abrazo. Sigan, pónganse a pintar que hoy es sábado, deben estar libres y ojalá puedan disfrutar, que es a lo que hemos venido a esta vida, ¿no? Por lo menos pensar en ese ratito en lo que estamos haciendo, ¿no? Ahí arriba les puse cómo acceder al curso, ahí les había puesto el chat, un poquito más arriba en el chat está el link de acceso para la compra del curso, pero quédense tranquilos, yo me voy a quedar unos minutitos más y voy a ver todas las que han participado y les voy a mandar esta masterclass, el acceso al curso si quieren y el pedacito de la clase que les mostré ahora en vivo. Todas las personas que han estado acá, para las mentorías, que es una mentoría intensiva de 2 meses, la única que voy a dar al año, esa también van a tener un descuento para la preventa que la voy a lanzar el 12 de mayo. El 12 de mayo les va a llegar al correo y van a ver ahí en las redes que voy a ir contando. Así que nada más, bombonas, les mando, ahí está Nati de Espacio Clark es Nati, es la obra que les estaba mostrando. Bueno, acá tengo escultura de Ana, que no la quería abrir. Bueno, tengo ahí como todas las obras ahí que me van abrazando de la gente de la comunidad. Bueno, ahí me preguntan info de la comunidad. ¿En qué plataforma es el curso? Bueno, hermoso que me pregunten, a ver, ¿en qué plataforma es el curso de la semana que viene? Lo más probable es que el curso sea en Google Meet. Google Meet, no hace falta que se descarguen si tienen compu o en el celu, es online, lo que sí tienen que tener internet. Y ahí vemos, así las puedo ver sus caras y también habilitarles el micrófono para que puedan hablar. Info de la comunidad, me preguntan, la comunidad es un grupo, es una membresía mensual donde yo subo clases y contenido, no solo contenido artístico, sino un poco de coacheo de redes y demás, que esa es un grupito que tengo que es una membresía. La que quiera también me pregunta, así que busco las formas también de acercar, son espacios que creé cuando yo me hubiese gustado tenerlo, ¿no? Cuando pintaba. Y la verdad que muy feliz porque cada vez se va sumando más gente a eso, ¿no?
La info, precio, las mentorías. Bueno, mentoría es lo que les dije recién, ¿no? Como esta cosa de va a ser una mentoría grupal al año, porque se viene un viajecito y un retiro a Italia, así que, bueno, nada, me alegro, Cande, me habían escrito un montón que no les había llegado el mail y las veo acá, así que me pone muy, muy feliz. Bueno, ya más tranqui todos y todas, y yo sobre todo, así que espero que hayan disfrutado la clase. Acá los libero a las 12 en punto y nada, un placer tenerlas acá. Que tengan bonito sábado. Adiós.